Dios te bendiga, tal el pastor Yamir González, contentos de poder estar en esta hermosa noche compartiendo una palabra más de contenido que transforma. Hoy estaremos hablando de la segunda barca. Hemos comenzado con una serie titulada Las Cuatro Barcas, y hoy vamos a hablar algo de la segunda barca. La segunda barca le hemos titulado la barca de la fe. Escuche bien, la barca de la fe en desarrollo. La barca de la fe en desarrollo. Y obviamente hemos estado viendo la palabra, leyendo las escrituras, sino hemos ido a Lucas capítulo 8 del 22 al 25 y lo voy a parafrasear, ¿verdad? Y esta historia, estos versos bíblicos, habla de que Jesús, obviamente, se montan en la barca, se lanzan a la tarea de cruzar el lago, y en medio del lago se desata una gran tempestad, una especie de tormenta con vientos bien fuertes, tanto así que la barca se fue en peligro, a tal punto de que ellos pensaban que iban a naufragar. Los vientos se pusieron bien recios, la barca perdió el control, la situación de los discípulos se puso un poco tensa al ver tanto viento, y Jesús también estaba en la misma barca, pero en esta ocasión Jesús estaba durmiendo en la barca. Lo que esto trajo la atención a sus discípulos, y sus discípulos, al ver este viento y ver toda la situación que está pasando en medio de ese escenario, deciden despertar a Jesús. Y Jesús, cuando se despierta, manda a callar al viento y manda a calmar la tempestad. Y Jesús le hace una pregunta, y le voy a decir la pregunta que Jesús le hace a ellos en esta Biblia que yo tengo de frente a mí. Le hace la pregunta: ¿dónde está la confianza de ustedes? En una versión dice: ¿dónde está vuestra fe? En otra versión dice: ¿dónde está vuestra? ¿Por qué hombres de poca fe? Y así diversas preguntas en diferentes versiones, pero en esta versión me gusta mucho porque la pregunta está formulada, bien concentrada: ¿dónde está la confianza de ustedes? Y es donde nosotros tenemos que a veces hacernos la pregunta. Fíjense bien, el escenario es que la mayoría de los discípulos, de hecho estaban los 12 discípulos ahí, porque en el capítulo 8, a principio del capítulo 8, describen que ellos estaban ahí, los 12. Y cuando usted comienza a entender que los primeros que están ahí a su alrededor, estos 12 discípulos, son personas completamente nuevas, son los que van a hacer el círculo más cerrado de la vida de Jesús, y son los primeros que están ahí, obviamente, y son los más novatos en esa experiencia de andar con Jesús. Y bien interesante esto,
que cada cual tiene una forma de pensamiento distinto y cada cual tiene un carácter también distinto, y que probablemente ante el pensamiento de ellos en ese momento no iban a llegar a mucho con esa forma de pensar. Por lo tanto, Dios permite esa tormenta en la vida de ellos para poner en evidencia su fe, sus creencias, porque la fe no es nada más y nada menos que creer en qué creemos nosotros. Y la fe de ellos, la creencia de ellos estaba basada en sus esfuerzos, en sus recursos, en sus experiencias, en sus prácticas, sus capacidades. Hasta ese momento. Porque en ese momento de la tempestad pudieron haber hecho de todo, porque la mayoría de ellos son pescadores. Pudieron haber hecho de todo. Sin embargo, esa barca iba camino a la deriva. Si no es porque Jesús interviene en el momento. Fíjense que ellos tienen que acudir al Maestro, a Jesús, pero aún ellos mismos no conocen la capacidad de Jesús. Es decir, que ellos son principiantes en ese círculo nuevo de Jesús. Es interesante analizar esto, porque la pregunta que Jesús le dice, ¿dónde está la confianza de ustedes? Y eso da a pensar y da a descubrir que la confianza de ellos regularmente estaba puesta en sus capacidades, en lo que ellos podían resolver, en lo que ellos podían hacer, en su esfuerzo. Obviamente, para poder crear una nueva forma de pensar en ellos y que ellos pusieran su confianza en Jesús, era pasarlo por una experiencia similar de pérdida, donde ellos se vieran en un momento donde la barca, y si ellos no llegan a despertar a Jesús, se iba perdida. Y si Jesús no llega a estar en esa barca, probablemente esa barca se iba perdida. Pero Jesús utiliza la situación, el escenario de la tormenta para redireccionar ese pensamiento de ellos y crear una nueva forma de creer, una forma nueva de poner confianza, redireccionar su confianza y ponerla en Jesús. Esto está tremendo, porque muchas veces Dios no nos va a librar del problema. Dios lo que quiere es redireccionar nuestra confianza. ¿En quién? En Jesús. Cuando Dios redirecciona nuestra vida, nuestra confianza en Él, las cosas cambian. Por eso es que Él conocía el pensamiento de ellos. Porque las personas piensan tal cual actúan. Tal como usted y yo nos comportamos, así mismo pensamos. Una persona que tiene un pensamiento en juguetes, ¿qué termina haciendo? Jugando con juguetes, porque el niño piensa en juegos, en entretenimiento. ¿Qué termina haciendo? Entreteniéndose. ¿Sí? Cual pensamos, así actuamos.
Entonces, para cambiarle esa actuación, cambiarle el sentido de la vida de cada uno de ellos, tenía que ser redireccionado a su vida a través de unas experiencias. Y qué mejor, fíjense qué cosa, que en este escenario quienes están son los 12, los discípulos principales, porque hay otra gente que los seguía, pero en la barca quienes estaban eran ellos. Y para que ellos pudieran cambiar el pensamiento a mucha gente, primero tenían que ser transformados ellos. Por eso es que hay una mente que tiene que ser cambiada. Y muchas veces las pruebas vienen, las situaciones vienen a nuestra vida para redireccionar nuestra vida, cambiar nuestra forma de pensar. Cambiaremos entonces nuestros hábitos, nuestra forma de ser. Y esto es interesante porque va mucho más allá. Cada persona tiene un pensamiento distinto y Dios sabe trabajar con cada pensamiento. Por eso es que muchas veces Dios no va a quitar del problema. Dios permite el problema que tú estés atravesando para que el problema te enseñe y te redireccione y que tú puedas ubicar tu confianza en Él, en Dios, no en las circunstancias, no en los recursos, no en lo que tú sabes hacer, no, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de toda nuestra fe. Entonces, tenemos que redireccionar nuestra vida y concentrarnos, pensar, analizar en quién fue quien nos llamó. Fíjese qué interesante que tenía que ser redireccionada su vida, que ellos mismos hacen una pregunta al final. Y la pregunta de ellos es: ¿quién podrá ser este que aún el viento y el agua obedecen? Dice, y el agua ordena y le obedecen. ¿Quién es este que tiene autoridad? Hasta ese momento no conocían del todo a Jesús. Eso explica que estaban como principiantes formando ese círculo nuevo de Jesús. Y obviamente, para que ellos puedan poner su confianza en Jesús, Jesús tenía que pasarlos por una situación, por una adversidad, que se vieran en una pérdida, que se vieran en un riesgo, que se vieran entre la vida y la muerte, para que entonces tú pongas tu confianza en Dios. Y muchas veces Dios va a permitir cosas en nuestra vida como lo que está sucediendo. Todos los recursos y todas nuestras esperanzas, que teníamos confianza en los hombres, que teníamos confianza en el gobierno, todo esto se ha ido desmoronando, y lo que nos queda es pensar, actuar y poner nuestro corazón, nuestra mente, ¿en quién? En Jesús. Porque Él es el único. Él dijo: yo vengo pronto a buscar a una iglesia. Estemos preparados, porque como ladrón en la noche vendrá. Y tenemos que estar preparados, tenemos que poner nuestra confianza en Él. Todos estos sistemas van a caer, pero tenemos que poner nuestra confianza en Jesús. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Esto es Contenido que Transforma. Dios te bendiga mucho. Bendiciones.